Hola a todos, nuevamente el profe Heriberto. Y quiero antes de comenzar comentarles esto. En cuanto a los triángulos, nosotros los clasificamos de dos maneras. Una es por la medida de los ángulos y otra es por la medida de los lados. Con respecto a la medida de los ángulos, usted necesitaría tener un medidor que es el transportador para dibujar el triángulo con X medidas de ángulos. En el caso nosotros nos estamos enfocando en los triángulos por la medida de los lados. Entonces sabemos que hay tres diferentes tipos, ¿verdad? Están los equiláteros, están los isósceles y los escalenos. En el caso de los isósceles tienen dos lados de igual medida y las construcciones con compás y con reglas son parecidas, ¿verdad? Comencemos entonces por el triángulo equilátero. El triángulo equilátero sabemos, no importa cómo usted lo acomode, vamos a, por ejemplo, a hacerlo un poquito inclinado el segmento. Este segmento que tengo aquí, vamos a poner extremos A y B. Entonces, si de aquí yo necesito un triángulo que tenga los lados con estas medidas, los tres lados de esta medida, ya tengo una medida aquí. Entonces, con mi compás voy a sacar la medida de ese lado del segmento. Entonces trazo un arco, me voy para el otro extremo, trazo el arco y aquí identifico el punto de intersección de los dos arcos. Vamos a ponerle nombre, por ejemplo F. Ahora yo sé que entonces si uno a B con F y A con F, obtengo un triángulo equilátero. Usted ve la posición, usted dirá, bueno, ¿cómo me doy cuenta? Sabemos porque medimos de A a B, entonces al hacer esta medida de estos dos arcos, la distancia de A a B es la misma distancia de A a F y la distancia de B a A es la misma distancia de B a F, por lo tanto el triángulo es equilátero. ¿Qué pasaría si me piden un triángulo isósceles? Puede ser que sea isósceles, esta sería mi base, DE, serían los extremos de este segmento. Entonces, para que sea isósceles, los otros dos lados tienen que medir más o menos que lo que mide de, por ejemplo, aquí. Ustedes, como ven en la posición del compás, la distancia de al extremo del compás es mayor que la distancia de B. Entonces, puedo trazar un arco aquí y me cambio del lado a D, al extremo D, hago eso y obtengo un punto de intersección y sabemos por el compás que la distancia de D a ese punto, vamos a llamarle H, la distancia de D a H es la misma distancia que de E a H, pero que no es la misma longitud entre D y E. Por lo tanto, ese triángulo va a tener dos lados de igual longitud. Tiene dos lados de igual longitud, por lo tanto, este es isósceles. Este anterior es equilátero. Y por último vamos a dibujar un triángulo escaleno. En el caso del escaleno, vamos a suponer, por ejemplo, que me piden que el triángulo tenga un lado que mida 4 centímetros.
Entonces aquí tengo 4 centímetros entre G e I mayúscula. Y aparte de eso necesito, o me piden que un lado mida, por ejemplo, 5 centímetros. Entonces yo con la regla y el compás mido los 5 centímetros. Aquí me pasé un poquito. Digamos que ahí están los 5 centímetros. Entonces voy a medir 5 centímetros de radio de aquí, del punto G, por ejemplo. Vamos a dibujo aquí. Y me pueden decir, por ejemplo, que el otro lado sea 7 centímetros. Entonces, igual hago la misma medición con los 7 centímetros. Les recuerdo que para que esta construcción exista, la suma de los dos lados más largos siempre tiene que ser, la suma de los dos lados más cortos siempre tiene que ser mayor que el lado más largo. Entonces, digamos que por un lado tenemos 5, por el otro tenemos 4, suman 9. De manera que 7 sí puede ser la medida del tercer lado. Aquí tengo ya los 7 medios, entonces estos 7 nacen aquí, en el otro vértice, en I, y trazo. Entonces el punto donde se intersecan 5 con 7 va a ser el vértice de ese triángulo. Aquí trazo, identifico el punto de intersección, puede ser M, y nada más uno de los puntos, uno aquí, entonces por aquí mide 4, por aquí mide 5 y por aquí mide 7 unidades, y ese fue el triángulo que me solicitaron. Gracias.